penetración sociológica de Sarmiento es muy interesante porque él describe, por ejemplo, cómo es el origen del caudillaje rural y cómo empieza siendo incluso consentido, favorecido por los hombres de la ciudad que temen a las masas del campo. Y ese proceso, ¿no?, que lleva al comandante de campaña luego a convertirse en el caudillo del pueblo, del campo, ¿no?, y en definitiva el que va a cuestionar y destronar, ¿no?, el gobierno de las ciudades, es un análisis brillante que nosotros tenemos que leer en clave de entender hacia dónde apunta. Sarmiento trata de presentar a la campaña y a los caudillos como los bárbaros que van a destruir el foco de civilización de las ciudades. Nosotros tenemos que entender de que es el pueblo que se levanta, los productores, ¿no?, que están en el campo, que se levantan contra las ciudades que han sido los que los han explotado durante la época colonial. Eso empieza en el Facundo. El Facundo. Y luego él intenta, en Conflicto y Armonía, que es su última obra, fundamentarlo con los cientistas de la época. El positivismo. Los positivistas. Él acude a los sabios que en ese momento, bueno, han elaborado esa teoría racista donde, bueno, la conclusión es que la mezcla de razas es perjudicial, que la raza blanca, europea, caucásica es la que está destinada a gobernar el mundo y que los mestizos y los negros son formas de degradación. Cerca de la raza aria, más o menos, ¿no? Más o menos. Ese planteo donde Sarmiento intenta incluso apoyarse en los sabios positivistas es patético porque esos sabios, hablando de la estupidez de los indígenas, solo demuestran su propia estupidez. Bueno, José Ingenieros tiene párrafos de una gran hostilidad hacia los negros, porque bueno, los trata prácticamente como si fuera una raza absolutamente subhumana, ¿no? O sea, Y los negros son los únicos a los que Sarmiento perdona un poco en su análisis de las razas americanas, quizá por la conciencia de que él también tiene mezcla de sangre negro en su familia, ¿no? Sarmiento escribe sobre el conflicto y las armonías, pero el título es engañoso. Lo que habla es sobre todo de un conflicto, donde la raza blanca tiene que imponer sobre las otras su cultura, su civilización, incluso su etnia en el sentido biológico, ¿no?, que es el error. Hay términos que estás usando y que son los términos que justificaron tantas tropelías, que eran importaciones, así como importaba maestras de eucaliptus y demás. La oligarquía porteña, los unitarios, cautizados, rebautizados liberales, importaban palabras: civilización, progreso, ¿no?, libertad en el sentido capitalista de la palabra, ¿no? Y sobre esas bases construían, digamos, sobre esas abstracciones, justificaban muchas de estas acciones que estamos revisando, ¿no? E incluso el proyecto en suma es importar un pueblo. A través de la inmigración, importar una población que debe sustituir, mejorar la raza, indios, como los estancieros, claro, que importan razas mejores, digamos, para mejorar sus ganados. Lo mismo que hicieron con el ganado, los ganaderos de la oligarquía, ¿no es cierto? Lo que pasa es que le vino la Europa del Sur, ¿no? Nuestros queridos antepasados italianos, españoles, Por otra parte, europeos. Ese era un proyecto que se realizaba independientemente de la voluntad de los políticos. Hay muchas, digamos, interpretaciones sobre el proyecto, ¿no?, de la Organización Nacional o del 80. En realidad ellos lo único que hacen es consentir un fenómeno que estaba dado en el mundo por la lógica del desarrollo mundial del capitalismo. Europa tenía que expulsar esas poblaciones, ¿no es cierto?, y el destino era fatalmente América, ¿no?, un espacio relativamente vacío. Hugo Chumbita, muchas gracias. Realmente muchas gracias. Concluido su mandato presidencial,
El 29 de marzo de 1875, Sarmiento se incorporó al Senado de la Nación, elegido por la provincia de San Juan. Allí se opuso a la amnistía propuesta para quienes se habían levantado en armas al finalizar su presidencia, en rechazo del candidato ganador Nicolás Avellaneda, liderados por el general Bartolomé Mitre, que terminó preso en Luján. En vísperas de las elecciones para la sucesión presidencial, Avellaneda lo designó como ministro del Interior en reemplazo del mitrista Saturnino Laspiur, pero en conflicto con Roca y Tejedor renunció antes de un mes. En 1883, Sarmiento dio a conocer su libro Conflicto y Armonía de las Razas en América, y en 1886 publicó el periódico El Censor y las biografías Vida de Dominguito y Vida de Muñiz. Por razones de salud y recomendación médica, se radicó en Asunción, Paraguay, donde falleció el 11 de septiembre de 1888. Qué personaje Sarmiento, ¿no? Era como una especie de fuerza de la naturaleza. Un gran escritor. Indudablemente Facundo es un libro extraordinario que se opone al Martín Fierro de José Hernández. Los dos son escritos políticos. Los dos son escritos en el exilio. Facundo en el exilio de Sarmiento en Chile y el Martín Fierro en el exilio, comienza a escribirlo José Hernández en su exilio de Santana do Livramento de Brasil. ¿De quién se ha exiliado José Hernández? De Sarmiento. Se exilia durante el gobierno de Sarmiento. ¿Y de quiénes se ha exiliado Sarmiento? Del federalismo de Rosas, que luego, digamos, también José Hernández se adhiere al federalismo. Tal es así que combate en Favón y Cepeda, del lado de la Confederación Provincial, a las órdenes de Urquiza en contra de las tropas porteñas comandadas por Mitre. Los dos son libros políticos, además de alguna manera aceptado por sus autores en distintos momentos. ¿Qué es lo que expresa el Facundo de Sarmiento? Expresa el deseo de denigrar en la persona de Facundo al caudillaje, al federalismo, a Rosas, al proyecto federal, y de esa manera dar sustento al proyecto unitario. ¿Qué expresa el Martín Fierro? La desgracia del hombre de pueblo, del hombre humilde, del gaucho, que ante la organización nacional promovida por la oligarquía porteña y sus aliados provinciales, se queda sin lugar en el mundo. Quedan dos alternativas: o emplearse como peón mal pagado de los terratenientes, o rebelarse y terminar condenado por vago y mal entretenido y enviado a la frontera con el indio para reproducir la historia de la guerra entre pobres contra pobres, que siempre es a favor de los poderosos. ¿Por qué en cierta medida se ha concluido que el Facundo es más importante que el Martín Fierro? Bueno, porque expresa la línea de los vencedores, sigue expresando de alguna manera la línea de los poderosos de hoy, de ayer, de hoy y posiblemente de mañana. En cambio, el Martín Fierro de alguna manera expresa los intereses de los humildes. Por eso que Martín Fierro comienza su fama desde las pulperías. Voy a terminar ocupándome muy brevemente de las contradicciones de Sarmiento. Miren ustedes, él es el genial impulsor y creador de la educación popular. Ahora, ¿qué pensaba Sarmiento de los sectores populares? Es muy conocido esto, ¿no? El gaucho argentino, no trate de economizar sangre gaucho, es una carta que le envía a Mitre. Ahora había que ver por qué Mitre hizo públicas estas cartas tan privadas, ¿no? No trate de economizar sangre gaucho, este es un abono que precisa ser útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivilizada, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. Sarmiento era capaz de decir esto que voy a decir a continuación. Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga. Recoge los desperdicios.
terminó la guerra del Paraguay. Como dije, no solo eso, sino que además va a morir en Paraguay. Sin embargo, fíjense lo que pensaba del país hermano durante la guerra. Es providencial que un tirano, es decir, Solano López, haya hecho morir a todo este pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de todas sus excrescencias humanas, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Carta Mitre de 1872. Y sin embargo le elige morir en Paraguay. Se dice que es por órdenes médicas, pero ¿qué médico puede aconsejar a un paciente de qué enfermedad que es aconsejable un calor húmedo como el paraguayo, el de la selva paraguaya? Podemos hacer especulaciones psicológicas. ¿Será un sentimiento de culpa por el genocidio paraguayo? ¿Será también un sentimiento de culpa por la muerte de su hijo Dominguito, que muere en la guerra, en la batalla de Curupaití, desangrado? Un hijo con el cual no tenía demasiado buenas relaciones porque era un hijo que estaba metido en el conflicto de divorcio de Sarmiento con su esposa. Este es Sarmiento, un personaje para admirar y para criticar. Vamos a corte.